El día de hoy vamos a conversar acerca de la sintomatología en COVID, qué es lo que ustedes tienen que saber y cómo, si es que existen o no variaciones en diferentes contextos. Y bueno, estamos ya con el doctor Marco Carvajal, a quien le damos la bienvenida, médico internista, gran amigo, gran profesional, mejor persona. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Espero que esté todo bien por casa, espero que tú estés bien, porque sé que tienes un trabajo en emergencia y tú estás siempre en la primera línea de acción. Los médicos que están en emergencias, que están en las unidades donde se reciben pacientes de COVID, son los más expuestos y los que mayor riesgo de contagio y por lo tanto mayor carga viral reciben para poder tener la probabilidad de complicarse. ¿Cómo estás, Marco? Cuéntanos, ¿cómo te va? Buenos días, Pepe. De verdad contento por la invitación y poder a través de tu pantalla expresar un poco de la experiencia que estamos teniendo. De verdad, es duro, es difícil, pero al final cuando uno aterriza, pues un médico se forma para estas cosas, ¿no? Exacto. Para este tipo de situaciones, ¿no? Es como un bombero que tiene que apagar un incendio y tiene que enfrentarse a esa situación. Así es. O un militar que no vaya a la guerra, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces es duro, pero de verdad cada día que nos somete a diferentes circunstancias, a diferente problemática y la solucionas, porque al final este proceso es un aprendizaje diario. Así es. Nos permite pues salir satisfechos y contentos, ¿no? Así que estoy bien, gracias por preguntar. Qué bueno. En ese sentido, Marco, todo el mundo creo que ya sabe que más del 80% de las personas que se contagian de COVID no tienen síntomas, una sintomatología muy vaga, pero desde que empezó se han descrito siempre que los pacientes con COVID tienen que tener fiebre, tienen que tener tos, tienen que tener dolor de garganta, agitación, en fin. ¿Cuáles son los síntomas que más comúnmente ves en aquella población que sí hace síntomas? Totalmente de acuerdo con lo que dices, 80% es asintomático, el 20% da una sintomatología importante. El síntoma más clásico y tal vez son los que menos vemos cuando llegan a la emergencia son el cuadro de un resfrío, un cuadro gripal, secreción nasal, dolor de garganta, malestar general que debe durar de 3 a 5 días y con eso debe resolverse. Un porcentaje menor ya hace el cuadro que es el que vemos con mayor regularidad en una emergencia, ¿no? Que es ya el cuadro de fiebre y el cuadro de tos, que es una tos seca, es una tos ruda, muy poderosa, potente, diría yo, que hace que el paciente se sienta muy mal, además del malestar general, astenia, cansancio, etcétera, etcétera, ¿no? Inicialmente los reportes estuvieron enfocados como una infección respiratoria y eso es lo que por lo menos estamos más atentos a detectar, ¿no? Y siempre la fiebre como síntoma más importante y más común. Sin embargo, yo converso con gente que, como tú, trabaja en primera línea de acción, los que vemos pacientes, la mayoría de las personas con COVID no han tenido ningún síntoma y los que han hecho complicaciones no han empezado con fiebre, necesariamente, ¿no? Exacto. Y en los reportes iniciales de China nos decían, pues el 80% refería como síntoma o signo clásico la fiebre, ¿no? Y una fiebre que va entre 38, 38,5, tampoco fiebres muy altas. Intermitentes a predominio vespertino o a veces continuas, ¿no? Pero en el camino hemos visto gente que sin fiebre hacía cuadros respiratorios de falta de aire y la fatiga, que cuando tú lo veías caminar, pues vienen cansados sin referir fiebre, ¿no? Y eso es interesante porque estamos viendo dos fenotipos. El fenotipo es, digamos, las características clínicas de dos grupos clínicas de agentes. Exacto, ¿no? El febril, ¿no? Y el no febril, ¿no? Y ahí ya bioquímicamente hablamos de los que van hacia la interleuquina 1 y la interleuquina 6. La interleuquina 6, digamos, es la citoquina que más fiebre da. Entonces, correcto. Por ahí te abren los dos grupos y comenzamos a aprender que la fiebre no es el síntoma más clásico y no significa que al no haber fiebre el paciente no pueda ir mal. Marco, tenemos que pasar a un siguiente segmento, pero quiero antes preguntarte, ¿cuáles son las formas de presentación más raras que has visto? Brevemente. Bueno, las cosas más raras, por ejemplo, un dolor abdominal, ¿no? Tipo apendicitis, en el cual el paciente estuvo en la evaluación del apéndice, todo sale normal y en la tomografía, el tomografista nos indica, oye, el apéndice está bien, pero le he visto las bases pulmonares y tiene neumonía por COVID. Ya, y un paciente sin fiebre. Esas son las rarezas. Exacto, ¿no? Exacto. Esas son las rarezas y obviamente nos vamos a llenar de reportes médicos de rarezas, ¿no? Así es. Tenemos una sintomatología que comenzó siendo una rareza, pero que ahora resulta ser que es más común, que es la falta de olfato y gusto. ¿Eso lo has visto tú? También, por supuesto. Y en gente habitualmente al 7º o 8º día de evolución de la enfermedad.
tanto en pacientes que hacen el cuadro de neumonía como en personas que no. Hay personas que me dicen, me sentí mal 2-3 días y al 7º día empecé a sentir este síntoma y bueno, lo tengo, ¿no? Le haces la prueba y sale positivo. Y esta pérdida de olfato no necesariamente tiene que ver con un cuadro de gravedad, simplemente Correcto. es la forma por donde fue el virus que ingresó por las vías nerviosas del aparato respiratorio, ¿no? Y el olfato. Hola, ¿qué tal? La pérdida de olfato y el gusto, conocido como anosmia y ageusia, se encuentran entre los síntomas que pueden presentarse en el COVID. Viene considerándose como un síntoma decisivo para la enfermedad. Incluso el 10% de los pacientes pueden presentarlo antes que los síntomas generales. No existe una estadística en nuestro país, pero lo que sí podemos decir es que en las últimas semanas viene presentándose en Europa hasta en un 80% de los casos. La mayoría de los pacientes recuperan el olfato antes del mes, pero existe un porcentaje menor que quedan con una secuela o que pueden presentar este síntoma en forma total o parcial. No existe en realidad información de esta evolución, ni tampoco un tratamiento inmediato, pero lo que podríamos sugerir es que en caso de persistir esto, realizar una olfatometría, que es un test para medir la capacidad olfativa, y de acuerdo a esto poder realizar tal vez un entrenamiento o una terapia olfatoria. Muchísimas gracias al doctor Conan Hoyle, otorrino, por explicarnos a qué se debe la falta de olfato y de gusto durante COVID y en general cada vez que nos pasa cuando estamos todos resfriados o tenemos rinitis alérgica. Estamos esperando que salga una vacuna para podernos proteger todos de manera eficiente, porque la inmunidad de rebaño a través de la infección parece ser que va a demorar muchísimo. Hay más de 110 proyectos, hay más de 8 ensayos clínicos y laboratorios como Sinovac, Pfizer, el Instituto Pasteur ya tienen varios estudios con ensayos clínicos, porque parece ser que la vacuna podría estar más cerca de lo esperado, pero no creo que antes del 2020. En el Perú también estamos desarrollando ya una vacuna. Hay diferentes tipos de vacunas, se están ensayando algunas vacunas que han servido para otras enfermedades modificadas, están probando vacunas nuevas y vacunas que están hechas programadas genéticamente y que tienen que ver con la facilidad de que desarrollemos inmunidad para poder estar protegidos. ¿A dónde deberían llegar estas vacunas? A todo el mundo, empezando, creo yo, por los países más pobres con peores sistemas sanitarios. Así que ya lo saben, espero que salga pronto una vacuna. Tenemos las respuestas del público frente a la pregunta de qué porcentaje de pacientes hacen fiebre. El 56% ha respondido que el 75% de los que hacen síntomas en COVID tienen fiebre. Eso ha sido todo por hoy en el programa. Espero que les haya gustado. No olviden lavarse las manos, abran las ventanas, mantengan la distancia social. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Por Movistar Plus.